de continuación. Así que los que estuvieron en esa charla no se van a repetir demasiadas cosas, digamos, con esto, ¿no? A ver, hoy día, ¿qué es lo que fundamentalmente vamos a tratar de revisar? En una exposición que yo más estimo, no debería tomar más allá de un poco más de una hora, ¿no? Lo primero es comprender el aporte medular del enfoque de competencias como aproximación a la complejidad del trabajo. ¿Qué es lo distinto que aporta la competencia, no? El segundo, dimensionar los factores que condicionan la efectividad de las competencias, que en el fondo tiene que ver con entender la globalidad de qué es lo que significa mirar desde las competencias el proceso escolar. Tercero, distinguir cuáles son los focos relevantes en la búsqueda de talento para las organizaciones. Y por último, lo medular, ¿no? Diferenciar el abordaje técnico del estratégico en lo que es la selección por competencia. Lo primero que evidentemente se nos instala es que hoy día en las organizaciones el talento es la clave. De hecho, lo más probable es que en nuestras discusiones, en nuestras conversaciones con diversas personas dentro de la organización, esta conclusión aparezca como bastante lógica. Eh, Todo el mundo considera que lo que hace hoy día realmente la diferencia en el trabajo tiene que ver con el talento de las personas. Y por lo tanto, el poder obtener este talento se ha transformado en una condición estratégica clave. El, Lamentablemente, en muchos de los casos, esto más bien es una conceptualización que queda en la cabeza, ¿no? Que más bien pasa en el plano de la idea, pero no siempre se traduce en términos prácticos cuando uno ve que los recursos disponibles para obtener talento, es decir, para hacer selección, no siempre van de la mano con esta declaración tan estratégica de que el talento realmente es la clave. Sin embargo, el talento hoy día se ha posicionado como uno de los factores más críticos para la efectividad de las organizaciones y evidentemente viabilizar su futuro, ¿no? Entonces la pregunta que cabe hacerse es con qué enfoque abordar este proceso tan crítico para la organización. Es decir, cómo observamos el talento. Y es ahí cuando ha surgido en las últimas décadas este concepto de la selección por competencia. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a buscar y a obtener el talento? Bueno, mediante una mirada bien profunda, bien específica, respecto de las competencias laborales. Probablemente las personas que estén presentes acá, que sean de generaciones más jóvenes, al menos que la mía, eh, probablemente cuando uno habla de competencia les parece algo absolutamente transparente, porque es algo muy cotidiano. En los que ya somos un poquito mayores, sabemos que las competencias no aparecieron hace demasiados años dentro de nuestro contexto laboral. De hecho, recién diría yo, a fines de los años 90, se empieza a extender mucho más la utilización del concepto de competencias asociado al trabajo. Históricamente siempre se habló de habilidades, de conocimientos, de destrezas, ¿verdad? Pero el concepto de competencia es un concepto bastante más reciente. Y si bien es cierto que esto partió en los años 90, ya está bastante instalado, o sea, está bastante incorporado dentro de nuestro incluso lenguaje, cuando nos referimos a lo que tiene que ver con las dimensiones humanas asociadas al trabajo, ¿no? Entonces, siempre día por competencia, y se nos ha instalado que el proceso de selección también tiene que estar asociado a la mirada de competencia. Entonces, hoy día, cuando abordamos lo que es hacer selección de talentos en las organizaciones, se nos instala rápidamente que tenemos que hacerlo bajo lógica de competencia, con algunas diferencias importantes de lo que ha sido la mirada tradicional, ¿no? Partiendo por lo que vemos de los cargos, ya no es simplemente un listado de tareas y de funciones, sino que lo que vemos de los cargos es fundamentalmente cuáles son las competencias relevantes para la efectividad. Y por lo mismo, vamos a identificar para nuestro proceso de selección, entonces, cuáles van a ser las competencias que tenemos que evaluar y según eso, identificar las herramientas pertinentes para medir las competencias. O sea, en el fondo, las competencias nos orientan toda la lógica del proceso. Sin embargo, uno también puede preguntarse, a ver, bueno, ¿y qué es lo novedoso que vino a aportar el famoso concepto de competencia? Y la pregunta no es trivial, porque al menos, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado con bastante frecuencia que en varias organizaciones dicen
que gestionan por competencia, que tienen incorporado el concepto de competencia, y cuando uno les hace la simple pregunta, ¿y me podrías mostrar tu diccionario de competencia? Quedan mirando con cara rara y marcando ocupado. Dice, ¿pero qué es eso? A ver, es que si tú gestionas por competencia, debieras tener una herramienta que es la definición de conductas que efectivamente vas a identificar y medir en cada uno de los cargos. Para muchos, esto de competencia simplemente se ha traducido en borrar de todos sus documentos donde siempre dijo destrezas, habilidades y conocimientos, borraron y pusieron competencia. Entonces, es ahí donde uno dice, a ver, ya, ¿qué es lo diferente que aporta el enfoque de competencia? ¿Por qué llegó para quedarse dentro de la gestión de talento en las organizaciones? Entonces, aquí yo quiero resaltar un aspecto que lamentablemente lo he visto muy poco resaltado en la literatura, incluso de competencia, y que tiene que ver con lo siguiente. A ver, tratemos de hacer primero una comparación entre lo que ha sido el enfoque tradicional versus el enfoque por competencias asociado al trabajo. Y tratemos de aplicarlo sobre un caso más específico, ¿no? Imaginémonos en este enfoque tradicional a una persona trabajando. En este caso, una persona que probablemente trabaja en el área de bodega y tiene que embalar cajas. ¿Ok? Desde un enfoque tradicional, es decir, como históricamente siempre ha sido la mirada como hemos abordado el trabajo, ¿qué podemos concluir si es que el embalaje de las cajas está bien hecho? Cuando miramos lo que está haciendo esta persona y vemos que su trabajo, su resultado, es un resultado adecuado en calidad, en cantidad, en oportunidad, la conclusión que históricamente siempre hemos sacado es concluir, este es un buen trabajador, ¿verdad? Consecuentemente, si vemos que los embalajes, las cajas, no están bien hechas, no está bien cuidado, no tiene buena calidad, no los hace en el tiempo adecuado, la conclusión que sacamos es que es un mal trabajador. Esta ha sido la aproximación de desempeño histórica y tradicional en las organizaciones, y que todavía sigue siéndolo para muchas, digámoslo así, ¿no? ¿Ya? Pero esta ha sido siempre la lógica. Si el trabajo está bien realizado, concluimos que estamos frente a un buen trabajador, y si el trabajo está mal realizado, estamos frente a un mal trabajador. ¿Qué pasa cuando migramos de esta lógica y nos pasamos a un enfoque por competencia? Si nos enfrentamos exactamente a la misma situación, es decir, el trabajo bien realizado, ¿qué concluimos en este caso? Ya no decimos es un buen trabajador. ¿Qué podríamos decir ahora? Ah, estamos en lógica de enfoque por competencia, entonces tenemos que concluir, ¿qué cosa? Tendremos que concluir, en fondo, que es un trabajador que evidentemente que está cumpliendo, ¿no? Ah, pero como estamos bajo enfoque de competencia, vamos a decir que es un trabajador competente. Y si decimos es un trabajador competente o es competente, créanme que no estamos haciendo ninguna mirada distinta de lo que ha sido lo tradicional. Porque en lo tradicional concluimos, es un buen trabajador. Y ahora estamos diciendo, es un trabajador competente. Es lo mismo, solo que cambiamos la palabra. A ver, ¿cómo es eso? Claro. En un enfoque por competencia, lo que debiéramos concluir si las cajas están bien hechas, en realidad es que ha sido competente. No digo que es competente, digo que ha sido competente. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos expresiones? La única diferencia es que en el primer caso hacemos un juicio esencial sobre la persona. Decimos que es competente. En cambio, cuando decimos que ha sido competente, nos estamos refiriendo no al trabajador en particular, sino que nos estamos refiriendo a una situación de trabajo. ¿Ok? Esa es una distinción que es fundamental
y que es sumamente importante, porque cuando miramos que las competencias lo que vienen a aportarnos es que no viene a enjuiciar si un trabajador es o no es competente, sino que lo que viene a aportar es mirar situaciones de trabajo. Porque lo que le importa a un enfoque de competencia no es ni crucificar ni santificar a una persona. No le interesa pronunciarse sobre lo esencial del trabajador. Lo que le interesa es identificar qué ocurre con el trabajo para poder garantizar las mejores condiciones para que esto pueda mejorar. Entonces, consecuentemente, si las cajas no están bien hechas, no está bien embalado y está mal hecho el trabajo, concluimos que no ha sido competente. La diferenciación apunta a un foco. Lo lamentable del asunto es que como tenemos tan incorporado en nuestro casi ADN organizacional, que siempre vamos a emitir juicios respecto del trabajador, es que perdemos de vista este foco. ¿Y por qué es tan importante entender esta diferencia? Porque resulta que en el minuto en que ya no miramos solo al trabajador, sino que lo que miramos es el trabajo realizado, en ese instante nos damos cuenta que lo determinante es aquello que permite que un trabajo se realice de forma adecuada. Y por lo tanto, en nuestro análisis tenemos que abrir la mirada a factores intervinientes más allá del propio trabajador. Es decir, al decir que la persona ha sido competente, es que ha logrado con sus destrezas, con sus habilidades, ha logrado hacer uso de los recursos dentro de ese contexto de trabajo para poder hacer lo que tiene que hacer. Cuando uno dice, a ver, si un trabajador no hace bien su trabajo, ¿cómo solucionamos ese problema? La mirada tradicional que nos va a decir, si el trabajador no hace bien su trabajo, ¿por qué razón es? Bueno, es porque el trabajador no despliega sus habilidades, destrezas y conocimientos para poder hacer bien el trabajo. Por lo tanto, o una de dos, lo saco de la posición, ya sea para llevarlo a otra o para echarlo, ¿no? O, si no quiero ser tan canalla, lo capacito, lo formo. ¿Para qué? Para que mejor formado pueda desplegar todas sus aptitudes para poder hacer bien el trabajo. Es decir, la mirada tradicional ante un problema de desempeño concluye rápidamente que hay que capacitar a ese trabajador. Si luego de la capacitación no funciona, a lo mejor prescindimos del trabajador. Es decir, de una u otra manera asumimos que si hay problemas para hacer bien el trabajo, ¿quién es el responsable de eso? 100% el trabajador. ¿Y es verdad eso? ¿Es verdad que los problemas de desempeño se deben a que el trabajador es el que no logra hacer las cosas? Dicho de otra manera, si vemos en la situación de trabajo mal hecho, puede ser por falencias técnicas, ¿sí o no? Evidentemente que sí. Puede que la persona efectivamente no tenga el conocimiento, que no pueda desplegar las destrezas, que no tenga las aptitudes. Puede ser. Pero podrá ser también que no logra hacer bien su trabajo porque está sobrecargado de trabajo. Podrá ser también que no logra hacer bien el trabajo porque le faltan recursos para poder operar, porque incluso nunca se le ha dado feedback respecto de cómo tiene que hacer su trabajo. Hay muchas personas que el primer feedback que reciben es el despido, ¿verdad? ¿Será falta de autonomía? ¿Tendrá las atribuciones para poder ser autónomo de verdad en su trabajo o tiene que esperar que otros decidan y hagan cosas? ¿Será incluso poca autoridad asignada, por lo cual tiene las manos atadas para poder tomar decisiones? Hagan una pequeña mirada nomás solo a estos 6 factores para darse cuenta en cuál de esos factores de verdad la capacitación parecerá ser una buena alternativa. Solo en el ámbito de las falencias técnicas. ¿De quién depende la sobrecarga de trabajo?
tener los recursos, dar el feedback, que tenga autonomía, que tenga autoridad, depende del trabajador. Es decir, dicho de otra manera, ¿de quién depende la competencia del trabajador en su puesto de trabajo? Por eso que es tan importante entender que cuando hacemos un abordaje de competencia, tenemos que necesariamente tener una mirada más amplia, porque mirar un cargo en términos de competencia debiera posicionarnos desde un foco distinto, particularmente desde la selección. Ya no es que tengamos que buscar solamente cualidades inherentes a la persona, sino que también tenemos que ser capaces de ver factores más contextuales. Yo siempre comento el caso, para los futboleros los van a entender muy bien, ¿no? Que es el caso de Lionel Messi. Para los que no conocen a Lionel Messi, que dudo que nadie lo conozca, dentro de las últimas décadas ha sido claramente uno de los mejores, sino el mejor jugador del mundo. Juega en Barcelona, en España, ha ganado todo, goleador, balón de oro seguido no sé cuántos años, como mejor jugador del mundo, etcétera, etcétera. Y cuando ese jugador llega a la selección argentina a jugar, ¿qué pasa con su nivel? ¿Qué pasa con su resultado? ¿Qué ha logrado ganar con la selección argentina? Nada. Y ahí uno dice, a ver, perdón. ¿Eso quiere decir que cuando llega a la selección deja de tener habilidad? ¿Deja de tener el conocimiento? ¿Deja de tener la destreza? El futbolista es el mismo, pero ¿qué cambia? Cambia el contexto, cambian las situaciones, cambian los jugadores, cambia la lógica de juego, cambian muchas cosas. Entonces, cuando uno se pronuncia respecto de las competencias, no estamos emitiendo un juicio estricto sobre la persona. Lo que estamos emitiendo un juicio es respecto de la situación de trabajo. Por lo tanto, si hacemos selección por competencia, lo primero que tenemos que tener en mente es que nuestro abordaje y aproximación al cargo, a la función que tiene que hacer la persona, tiene que ser más amplia. Y eso, créanme, nos saca incluso de lo que es la pura mirada de selección y podemos entrar a picar, como se dice así, en factores mucho más estructurales. Les voy a contar un ejemplo respecto de eso. Hace algunos años atrás, hartos en realidad, debo decir, me tocó hacer un trabajo específico de compensaciones dentro de una organización. Y ese trabajo se focalizó fundamentalmente en el área comercial. Y en esta área comercial habían 4 vendedores. ¿Mm? Y estos 4 vendedores tenían que cumplir una meta. La meta era esa, la meta de venta, ¿no? Y ocurría que los primeros vendedores, ese era su nivel de resultado, y el último vendedor, ese era su nivel de resultado. Lo que era evidentemente una situación bastante extraña, ¿no? Pero esto no es algo tan raro que ocurre, ¿no? Tuvimos que entrar a mirar, juntarnos con las personas, hacer las entrevistas, ver bien las funciones, tratar de identificar los temas. Y nos empezamos a dar cuenta que aquí, además del ámbito técnico, además de lo que era la función en sí misma, la emocionalidad de las personas que estaban involucradas acá se había visto afectada. Por supuesto, los 3 primeros vendedores, ¿cómo se sentían consigo mismos? Se sentían pésimos, se sentían al debe, no estaban relajados, estaban trabajando a full, a lo que más podían. De hecho, trataban de hacer mejor las cosas. Iban donde el vendedor 4 a preguntarle, a pedirle consejo, porque claramente el vendedor 4 era la estrella del equipo, ¿no? Quien tenía una lógica media ambivalente. Por una parte, se sabía sobreexigido, porque de hecho le habían dado los contratos más importantes, los más complejos, eh, pero además se sentía como que era el que llevaba el sostén del área, ¿no? Así que era una cosa como media ambivalente. Pero en general había bastante ánimo negativo dentro del área. Por supuesto que el jefe de esta área de venta notaba eso y él se daba cuenta que había un problema. De hecho, me comentó alguna vez que fue a hablar con su gerente y le dijo, ¿sabes qué? Tengo un problema en el área por esta cosa del tema. Y que el gerente le preguntó, la clásica pregunta de gerente,
Adivinen. ¿Y cómo está el resultado de venta del área? ¿Y cómo estaba el resultado de venta del área? Si vemos lo más que vende el vendedor 4, justamente compensaba las faltas de ventas del resto. Es decir, el área alcanzaba su meta. Ante lo cual, el gerente decía, entonces no hay ningún problema. Es que lo que pasa es que el ánimo de las personas, pero ese es problema tuyo como jefe. Y le pasaba la pelota. Entonces, cuando me tocó entrar a ver esta situación, cuando uno lo mira y tiene el concepto de competencias en la cabeza, puede que a uno se le ocurran muchas cosas. De partida, la primera cosa que a uno se le ocurre es, bueno, que aquí claramente el vendedor 4 está haciendo cosas distintas de los otros vendedores. Probablemente si yo tuviera que pronunciarme respecto de la competencia, diría, bueno, aquí hay 3 personas que no han sido competentes históricamente y hay uno que está siendo competente, ¿verdad? Eh, Probablemente si yo tengo un ánimo de querer mejorar esta situación, hasta se me podría ocurrir que ese vendedor 4 empezara a formar a los otros vendedores para poder mejorar su ámbito, es decir, capacitar, ¿verdad? Pero resulta que acá uno mira la situación y dice, a ver, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es en esencia el problema? ¿Dónde está el problema? El problema está en que hay 3 vendedores que no logran alcanzar la meta, es decir, que son de subestándar en su desempeño. El problema está en que hay uno que es súper bueno y que está elevando la escala para el resto. ¿Cuál es el problema acá? ¿Saben cuál era el problema acá? El problema estaba dado por la meta. El problema era la meta. ¿Por qué? Porque la meta estaba partiendo de un supuesto. ¿Y el supuesto cuál es? Que aquí estábamos en presencia de 4 vendedores. Entonces, ¿qué fue lo que le dijimos a la organización? Usted acá no tiene 4 vendedores. Usted tiene 3 vendedores y tiene un vendedor senior, que de hecho era una persona que tenía otras cualidades, le habían asignado los casos más complejos. El resto reconocía que este personaje tenía mayor experticia. De hecho, iban a consultarle y preguntarle. Es decir, había un reconocimiento directo en el trabajo de que aquí había una diferencia. Pero en rigor le dijimos, acá son 2 cargos diferentes, porque son 2 cargos de complejidad diferente, donde se requieren competencias distintas. Que lo que pasa es que los 4 venden. Sí, está bien, y puedes tener 15 que vendan, pero el tipo de venta que se hace, el tipo de complejidad, la diferencia técnica de cada una de esas ventas, hace que se requieran características distintas en las personas. Es decir, probablemente yo necesito acá vendedores de cierto tipo para vender la mayoría de las cosas, y vendedores de otro tipo, con más experticia, con más destreza, más habilidades, más manejo conceptual, más manejo de complejidad, para vender en casos más complejos. Y es más, le dijimos, y eventualmente tú podrías inventar a futuro un cargo que hoy no existe, que sería el de vendedor junior, ¿verdad? Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Habría que, como son 2 cargos, hay que tener 2 metas diferentes. Porque ¿cómo puede ser posible que solo Superman pueda superar una meta y que la gran mayoría del resto no lo haga? Entonces, aquí teníamos una diferencia de cargo. Y como les planteaba, puede que eventualmente después agreguemos hasta un vendedor junior para alguien que recién se incorpora al área. ¿No? Y cuando presentaba este esquema, así como que vieron la luz. O sea, súper bueno, nos soluciona el problema. Y fíjense que lo único que hemos hecho es, ¿qué cosa? Lo único que hicimos fue redefinir los cargos. En el fondo, renombrar los cargos, porque ya estaban definidos, ya eran diferentes. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si hacemos un abordaje de competencia, el abordaje de competencia no es solo, a ver, ¿cuáles son las competencias del cargo? ¿Aquí tenemos que buscar? ¿Seleccionemos? No, esto parte desde el origen, parte desde entender que la competencia tiene que ver con todas aquellas dimensiones que permiten la efectividad en el trabajo.
Y desde ese punto de vista que uno incluso tiene que entrar a meterse en dimensiones estructurales. O sea, ese es un factor que muchas veces dejamos de lado. Cuando entramos a hablar de competencia, entramos a hablar de muchas otras cosas. No solamente lo que tiene que ver con habilidades y destrezas. ¿Okay? Entonces, acá había un claro ejemplo de que desde el abordaje de competencias podíamos diferenciar perfectamente funciones. Y a lo mejor desde ese minuto se empezó a ordenar el tema, ya los vendedores no se sintieron tan mal, incluso se podían sentir más desafiados porque la meta era razonable, las metas eran alcanzables, e incluso el vendedor senior, que ahora puede estar incluso hasta su desempeño histórico bajo la meta, a lo mejor tiene que esforzarse un poco más. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, que la base de remuneración es distinta. Entonces, la base de remuneración para el vendedor es más baja que la del vendedor senior. Entonces, ahí también reconocemos la diferencia, ¿no? Es decir, no le hagamos el quite a una dimensión más estructural, porque en muchísimos casos los problemas que hay de desempeño, que rápidamente concluimos de que la persona es incompetente, en realidad se debe a problemas estructurales. Este era un problema estructural. O sea, acá lo que de verdad había como problema era una mala definición de los cargos. Y ahí cabe preguntarse, en principio, ¿estarán bien definidos los cargos en las organizaciones? Para los que ya tienen acá experiencia en el ámbito de selección y de recursos humanos, sabrán perfectamente que cuando se diseña un cargo, la cantidad de inteligencia que se le aplica al proceso no es la más sistemática. En esencia, cuando se empieza a definir un cargo, es casi como que un pimponeo arbitrario de qué le agregamos a la función. Cuando un cargo queda vacante, como que viene el momento de aprovechar para agregarle más funciones. Entonces, ahí se pueden llegar a conformar cargos que ni siquiera tengan una lógica orgánica en términos de poder encontrar a alguien que pueda satisfacer ese cargo. Porque en el fondo es casi como un engendro inventado, ¿no? Bueno, cuando se genera una vacante laboral, ¿dónde está ahí el experto en selección que asesora estructuralmente a la organización para hacer estas definiciones? Así que esto es interesante. La selección por competencia no parte con el reclutamiento. La selección por competencias parte desde la misma definición de los cargos. Oh, es que yo no tengo posibilidad de intervenir ni de influenciar los cargos. Bueno, ese es un problema de que te falta posicionarte, de que te falta ponerte en una dimensión distinta como profesional. Como les comentaba Marisol, yo dirijo el diplomado de gestión estratégica en evaluación y selección de personas. Y el enfoque fundamental que le damos tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo un profesional de la selección se posiciona distinto en la organización. ¿Para qué? Para poder influir. Para poder influir. Si queremos de verdad hacer una intervención en un cargo, en funciones, bueno, para eso tenemos que tener una voz. Y esa voz es súper importante que logremos desarrollarla. Porque si no desarrollamos esa voz, si no desarrollamos esa capacidad, ¿cómo vamos a poder de verdad generar cambios relevantes en esto? Así que, como punto uno, quería indicarles eso, que lo que ha llegado a ser el enfoque de competencia es a cambiarnos la mirada, dejar de centrarla solo en el trabajador y pasar a posicionarla en toda la dimensión del trabajo y la complejidad que eso implica. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, cuando entramos a entender este enfoque de competencias, claramente se nos instala lo siguiente. Bueno, entonces, ¿quién va a ser la persona que yo debo seleccionar? Bueno, aquella que sea capaz de lidiar con todo este contexto y poder desplegar todo lo que tiene que desplegar. ¿Podrá cambiar cosas que son estructurales de la organización? Puede que sí. Y si tiene la habilidad de posicionarse, de influir y de cambiar elementos estructurales, mucho mejor, ¿no? El enfoque tradicional, al menos en el enfoque de competencias conductuales, que tomaba un poco de Spencer y Spencer, plantea que hay tres grandes focos
que nos permite entender las competencias. Por una parte es el saber actuar, que tiene que ver con todo el know-how, con todo el aprendizaje que uno ha tenido de conceptos necesarios para poder hacer el trabajo. Ojo, tanto desde la formación como desde la experiencia. O sea, ahí no hay un distingo en eso, sino que es como yo he aprendido a saber hacer las cosas. Que no tiene mucho sentido si eso no va de la mano además con la motivación, ¿no? O sea, con el querer hacer las cosas. Todos hemos sido testigos de gente que sabe 1 kilo y que por no estar motivado no manifiesta ni demuestra ese saber en acciones reales en el trabajo, ¿no? Pero de lo que sí hemos sabido muchísimo es de personas que saben hacer las cosas, que quieren hacer las cosas y que aún así no logran alcanzar niveles de competencia relevantes. ¿Por qué? Porque es ahí donde se nos cae desde el punto de vista del poder actuar, es decir, las condiciones organizacionales para poder hacer bien el trabajo. Son estos 3 pilares los que correctamente coordinados nos permiten definir lo que es la competencia, ¿verdad? Saber, querer y poder. Y eso probablemente muchos lo hemos repetido casi hasta el infinito, ¿eh? La importancia del saber, el querer y el poder. Sí, claro, pero cuando llega el minuto de tener que reducir una brecha de competencia, como que se nos instala solo el saber. Capacitemos. O sea, yo espero que ninguno de los presentes acá, o sea, y de verdad que aspiro a eso, que nunca más en la vida, si es que alguna vez lo hicieron, asocien directamente problema de desempeño con capacitación. No podemos hacer esa relación directa. Siempre tenemos que preguntarnos ante un problema de desempeño, ¿por qué hubo un problema de desempeño? Y luego de esa pregunta concluir. Porque puede que sea que requiera capacitación, sí, puede ser. Pero también puede ser que requieran muchas otras intervenciones más estructurales, ¿verdad? Reasignación de recursos, buenas definiciones de cosas, etc., ¿verdad? Entonces, esta lógica del saber, el querer y el poder es fundamental. Hay una, el, a ver, así como les hablaba de Lionel Messi, que rinde mucho en Barcelona, pero en la selección argentina no ha logrado el mismo nivel de rendimiento, esto pasa también en las organizaciones. O sea, imagínense una persona, un gerente que estamos contratando, y nos dice, ya, yo llego a esta organización, pero yo me traigo a mi equipo. ¿Y por qué? Porque si tú me estás contratando, dada mi efectividad pasada, yo te debo decir que mi efectividad pasada depende muchísimo del apoyo del equipo que yo he tenido. Y eso parece, fíjense que parece bastante razonable, ¿no? Porque en el fondo es, ¿cómo yo garantizo eso? Ahora, hoy en día, ¿qué es lo que uno esperaría? Por ejemplo, imagínense, bajo esta lógica de competencia, que eh, yo trabajo, por ejemplo, como supervisor de bodega. Y de repente tengo un bodeguero que no sabe trabajar. No entiende bien los códigos de las cajas, las apila mal, qué sé yo. ¿Yo qué hago como supervisor? Lo llamo y le enseño. ¿Qué pasa si ese mismo bodeguero de repente anda desmotivado? No llega a tiempo, anda desganado. ¿Yo qué hago como supervisor? Trato de motivarlo, ¿no? Que lo puedo motivar positivamente o negativamente, ¿no? Casi desde el, ya, ponte las pilas, que el tema hay que cuidar el trabajo, ¿no? O simplemente, si no te pones las pilas, te vais de la pega, ¿no? Ahí habrá maneras distintas de motivar, pero siempre yo como supervisor me tengo que hacer cargo de eso. Las condiciones para poder hacer bien su trabajo, no tiene los implementos de seguridad, no tiene los equipos. Yo como jefe trato de conseguírselos, ¿verdad? Es decir, en la lógica de competencia, un supervisor de una u otra manera es responsable de las competencias del personal a su cargo. Sin embargo, si yo cambio este mono y me voy a un nivel más profesional, si yo como gerente general tengo un gerente comercial que no sabe hacer bien su pega, le enseño, lo capacito, y probablemente no, probablemente lo cambio, ¿no? Si ese gerente comercial anda desmotivado, no se aparece desde hace 2 meses en las reuniones, ¿lo motivo? No esperaría motivarlo, ¿no? Chao. Y por último, si no están dadas las condiciones y llega a fin de año y dice, mira, la verdad que no cumplimos la meta, llegamos al 30%, porque, bueno, estuvo súper difícil el año, faltaron vendedores, perdón, y me lo vienes a decir ahora, o sea, chao. ¿Por qué actuamos distinto con el gerente comercial que con el bodeguero?
Porque asumimos varias cosas detrás, ¿no? De partida asumimos que son cargos distintos, con funciones y responsabilidades distintas. Porque además asumimos que si alguien es gerente comercial y hay cosas que no sabe, no, las buscará, las aprenderá, no tendrá que esperar que venga alguien a decirle, ¿no? Si anda desmotivado, tendrá que automotivarse. No todos andamos con las mismas ganas todos los días en el trabajo, ¿no? Y por último, si no están dadas las condiciones, tendrá que generar las condiciones. O por último, advertir y decir, ¿saben qué? O ajustamos la meta o asignamos más recursos, pero va a ser imposible que alcancemos el resultado de aquí a fin de año, ¿no? Y con anticipación. Es decir, lo que hoy día uno espera de un trabajador, y no solo de nivel gerencial, es que sea responsable de su ámbito de competencia y que sea capaz de desplegar toda esta dimensión. Ese es un factor crítico y un factor súper importante, ¿no? Y por lo tanto, él nos remite, y aquí ya entramos de lleno en la lógica de la selección, a decir, ok, entonces, ¿qué es lo que permite que esta persona pueda desplegar estos ámbitos de competencia? Claramente se nos instalan los dos elementos más tradicionales históricos, que debe tener las habilidades y los conocimientos para poder hacerlo. Y todos ya sabemos a estas alturas que eso no es más allá que la punta del iceberg, ¿no? Y que hay otros elementos que también son súper importantes, que tienen que ver con el autoconocimiento de la persona, cómo se ve a sí misma, ¿no? Sus rasgos de personalidad, su dimensión motivacional, sus valores. Es interesante este entendimiento porque cuando uno mira desde el enfoque de competencias y entramos a observar esto, o sea, claro, se nos instala aquí algo muy importante, que las habilidades y los conocimientos nos damos cuenta que son muy trabajables vía formación tradicional, en cambio estos otros aspectos no, son difíciles de trabajar, esto que está debajo del nivel del agua, ¿no? Y por lo tanto, los aspectos que son más trabajables se los dejamos a la capacitación y al desarrollo, pero lo menos trabajable pasa a ser resorte nuestro, pasa a ser resorte de la selección. Como quien dice, en un proceso de selección, ¿dónde mido habilidades y conocimientos? Fundamentalmente en el reclutamiento, o sea, en el análisis del currículum. Pero todo lo que viene a posteriori dentro del proceso, que es mi resorte propiamente tal de la selección, va dirigido a ver todo el resto, a ver cómo calzan estas otras características respecto de lo que efectivamente el cargo requiere que se despliegue. ¿Mm? Entonces, es esto, es esta lógica, esta manera de mirar, lo que nos lleva también a preguntarnos, perfecto, esto es lo que vamos a buscar, pero en rigor, ¿qué es lo que estamos buscando de una persona para que esté en la organización? O sea, en esencia, ¿qué buscamos en las personas? Buscamos, por una parte, que haya un ajuste mecánico a las variables técnicas del cargo, lo que muchos hablan, el ajuste al cargo, ¿no? ¿Buscamos eso? Claro que sí, lo buscamos. Y es súper importante, necesitamos a alguien que sea capaz de cumplir con las funciones, con las tareas que están definidas, que tenga el know-how, que tenga la experticia para poder hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Digámoslo así, que sea capaz de desplegar esas competencias técnicas para poder hacer lo que tiene que hacer. Pero también buscaremos a alguien que calce dentro de un contexto relacional y cultural que cambia y evoluciona dinámicamente. Ah, parece que también esto es interesante, ¿no? O sea, no solo nos va a preocupar lo técnico, también nos va a preocupar la dimensión relacional. De hecho, en un proceso de selección pasa a constituirse probablemente una de las herramientas más críticas, porque no es raro pensar que la mayoría de los que hemos reclutado técnicamente podrían cumplir la función. Entonces, ¿para qué hacemos todo el resto del proceso? Bueno, porque tenemos que evaluar fundamentalmente esta dimensión de ajuste, ¿no? ¿Se ajustará de verdad a estas condiciones organizacionales? Pero, por el tercer lugar, ¿estaremos buscando a alguien que genere cambios, nuevos rumbos y orientaciones para la organización? Parece que también, ¿no? Es decir, cuando nosotros miramos la selección, ¿estamos solo mirando lo técnico? Es decir, trabajamos con el descriptor de cargo. ¿Eso es lo que nos mandata? ¿O apenas eso es el piso del proceso de selección?
Claramente es un piso en el proceso de selección. También es fundamental entender cómo está el calce hoy con la organización. Y también es importantísimo saber qué pasa con el potencial, qué pasa de aquí a futuro. Y ahí me quiero detener un poco, porque resulta que cuando miramos los enfoques de competencia, si solamente miramos el enfoque de competencias desde la definición de un perfil de competencia asociado a un cargo, vamos a tener serios problemas. Porque ese perfil de competencias que le hemos asociado a un cargo es el perfil de lo que ha sido el cargo. Es el perfil de lo que hasta este minuto se ha requerido en el cargo. Y cabe la pregunta, ¿será lo que se necesitará de aquí para adelante? Dicho de otra manera, cuando seleccionamos a alguien, ¿lo seleccionamos para que pueda hacer bien la pega hoy día o para que pueda hacer bien el trabajo de aquí hacia adelante? Y eso necesariamente implica proyección. Eso necesariamente implica entrar a una coordenada temporal diferente. Hoy estamos en un contexto pandémico, hoy estamos en un contexto de teletrabajo. ¿Cuánto afecta eso a la propia definición de competencias que se requieren los cargos? ¿Vamos a estar buscando exactamente lo mismo que se buscaba hace 5 meses atrás? Hoy día se nos ha instalado un cambio de escenario brutal. ¿Qué pasa con todas aquellas organizaciones cuyos procesos de selección hechos en el 2019 nunca tuvieron en consideración las destrezas y competencias tecnológicas de las personas? ¿Cómo están hoy día para poder implementar sistemas, por ejemplo, de teletrabajo? O sea, ahí nos empezamos a dar cuenta que también tenemos que tener una orientación y una mirada de futuro. Pero eso es súper difícil, porque lo difícil que tiene es que nos obliga a tener que estar mirando todas las coordenadas temporales. No solo lo técnico, que es lo que en el fondo es la mirada del pasado, ¿eh? Que es lo que en el cargo ha sido. No solo el presente, que tiene que ver mucho con lo relacional, ¿no? Sino que también mirar hacia el futuro. ¿Hacia dónde apunta la organización? ¿Cuáles son de verdad los requerimientos de talento en la organización de aquí hacia adelante? Porque incorporar talento hoy día en la organización apunta a todas a esas coordenadas. Probablemente una manera de orientarnos y ordenar este asunto, hay un modelo por muchos conocido, que es el famoso modelo de Ulrich, de los roles de recursos humanos, que para los que no saben, digamos que hay dos grandes ejes, uno que va de presente a futuro y otro que va de procesos a personas, que define 4 cuadrantes de focos de roles de recursos humanos. Los focos del presente, ¿verdad? Lo que llamaría el experto administrativo, que está preocupado de todo el apoyo a los procesos de recursos humanos, reclutamiento, selección, capacitación, el desarrollo, compensaciones, desde el punto de vista cómo lo asisto tecnológicamente para que sea cada vez más eficiente. La eficiencia de los procesos en recursos humanos. Y por otra parte, ser un defensor o adalid de los empleados. En el fondo, ¿de qué manera acoger las necesidades de las personas? Ese viene siendo el foco del presente, ¿verdad? Y que si lo miramos desde la dinámica de competencia, bueno, es bastante directo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ser más eficientes los procesos desde una mirada de competencia? Tenemos que entrar a mirar las competencias. ¿Cómo logramos garantizar que las personas estén más satisfechas, que tengan más bienestar? Bueno, en la medida en que logremos encontrar calce entre su despliegue de potencial de competencia con lo que efectivamente se requiere en la función, ¿no? Pero también tenemos los ejes del futuro, estos roles de futuro, ¿no? Que tiene que ver con agente de cambio y socioestratégico. Agente de cambio. Bueno, definir esto mismo que estamos conversando. ¿Cuáles son las competencias que se requieren en el futuro en la organización? ¿Cuáles son las condiciones de contexto, las condiciones de clima, las condiciones de cultura? ¿Cómo, cómo formar, cómo capacitar, cómo seleccionar de acuerdo a esa obtención de talento que se va a requerir? Y que va de la mano con lo que es ser socioestratégico. ¿Cómo se vincula recursos humanos en términos de su estrategia a la estrategia del negocio? Es decir, ¿de qué manera somos capaces de dialogar a un nivel alto y estratégico en la organización? Eso que les planteé hace un rato atrás. O sea, sacamos algo de solo focalizarnos en lo técnico
¿Solo focalizarnos en lo operativo? ¿O también podemos pegarnos un salto y llegar al nivel de la influencia estratégica? Como les planteaba, dentro del foco del diplomado, ese es un elemento fundamental, porque más allá de aprender cosas técnicas, lo crítico es cómo me concibo yo profesionalmente. ¿Me concibo como un aportador operativo? O sea, ese es mi rol. ¿Mi rol es simplemente cubrir vacantes de trabajo? ¿O mi rol en la organización es ser de verdad un socio estratégico? Es ser de verdad alguien que puede aportar un valor mucho más allá de meramente el nivel técnico. Y es ahí donde me quiero centrar en estos últimos minutos, porque en el fondo es entender en los diferentes dimensiones y focos de la selección, ¿qué pasa a este respecto de diferenciar entre lo que es el ajuste técnico o el aporte estratégico? Partamos, por ejemplo, desde lo que ya hemos hablado, el levantamiento de perfiles. Estamos en lógica de gestión por competencias, definidos también en términos de competencias, ¿no? Sí, pero ¿vamos a ser un mero tomador de pedido? ¿O de verdad vamos a transformarnos en asesores en diseño de cargo? Esto lo comentaba en la charla anterior. Eh, Cuando hay una vacante de trabajo y tenemos que cubrirla en selección, hay que hacer el famoso proceso de levantamiento del perfil, ¿no? Bueno, y eso típicamente implica tener que reunirse con el jefe del cargo para poder entrar a redefinirlo bien. Bueno, ese es el minuto para poder asesorar a esa jefatura en la redefinición misma del cargo. Entrar a preguntarnos, a ver, estas funciones que han sido, ¿son las que de verdad se requieren y de aquí hacia futuro? ¿Habrá que hacer alguna modificación? ¿Habrá que quitar algo, agregar algo, redefinir esto en su relación con los otros cargos? ¿Será el aporte que está haciendo este cargo el necesario de aquí hacia adelante? Ahora, esto que nosotros estamos preguntando también se lo pregunta el mismo jefe. Y no sería raro, porque ocurre muchas veces, que aprovechan el instante donde el cargo está vacante para hacerle alguna redefinición, pero que es una redefinición intuitiva. Y de hecho es tan intuitiva que finalmente lo que terminan por rehacer en el cargo no necesariamente, digámoslo así, es humano. A lo mejor lo que estamos pidiendo es algo suprahumano. Y adivinen quién se va a llevar después el problema de tener que encontrar a alguien que logre hacer toda esa cantidad de cosas que están apareciendo ahí. Una persona de selección. Entonces, el minuto en que está la vacante y que hay que levantar el perfil es el minuto donde a quién tenemos que mandar a hacer ese proceso. ¿Quién tiene que ir a ese proceso? Tendría que ir el peso pesado del área de selección. Esa persona que puede hablarle de tú a un gerente y decirle, mira, lo que tú estás pidiendo acá, la verdad que no es muy razonable, porque estas competencias que se van a requerir en esto, como que no calzan con perfiles reales de trabajadores y va a costar muchísimo encontrar a alguien. Y es más, probablemente no lo haya. Y si lo llegamos a encontrar, por este nivel de renta del cargo, no va a estar dispuesto a trabajar. ¿Creen ustedes que un seleccionador junior del área, o peor, un estudiante en práctica, está en condiciones de hacer esa conversación? ¿Y por qué digo eso? Porque no es raro que quien haga el levantamiento de perfil sea la persona con menor habilitación técnica del área. O sea, estamos dejando el minuto más irrelevante e importante para poder hacer una definición y una buena asesoría. Y ojo, eso implica posicionamiento estratégico, eso implica posicionamiento político. Porque si yo veo como gerente que la persona que viene del ámbito de selección es capaz de ayudarme a pensar el cargo, a redefinir funciones, yo me doy cuenta, entonces aquí está una persona relevante. Entonces, cada vez que yo tenga que pensar algo dentro del área de funciones, adivinen qué voy a hacer. Le voy a pedir una reunión a esta persona porque me puede ayudar. En cambio, si simplemente todo lo que yo digo, el otro va y toma nota, o sea, el tomador de pedido,
¿Estará bien lo que definimos? Si el experto es el otro, y el experto no me dijo que no había problema. Así que, ojo, ya en el levantamiento de perfil tenemos que entender, ¿queremos aportar estratégicamente o queremos simplemente remitirnos a una función técnica operativa? Segundo, la propia definición de competencias de los cargos, ¿no? Vamos a pensarlo en términos de este foco técnico y estable, o sea, como que los cargos han sido, son y serán iguales, o vamos a ponernos en esta lógica de foco dinámico y flexible. ¿Qué es lo que se va a requerir de los cargos de aquí hacia futuro? Y eso, la complejidad que tiene es que nos obliga a tener que posicionarnos en el futuro, a tener que hacer un ejercicio de proyección. O sea, fíjense que el perfil que estamos armando de la persona de selección es muy distinto del tradicional. No es simplemente esa persona que se pone las anteojeras y trabaja sobre el cargo, sino que además es capaz de pensar un poco más allá. ¿Qué es lo que se va a requerir en esta función de aquí en el mediano o en el largo plazo? Para eso, por supuesto que además el tipo de talento que se debe tener es diferente. Son talentos que yo estoy definiendo de acuerdo a la necesidad del cargo o de acuerdo a la necesidad de la organización. Eso hace diferencia. Porque si yo solo sé cuál es el alcance del cargo y lo que se requiere en el cargo, por supuesto que el foco que voy a tener va a ser técnico, estable y voy a ser un tomador de pedido. En cambio, si yo tengo puesto el foco en la organización, mi mirada va a ser diferente. Lo comentaba alguna vez. Imagínense, entrevisto a una persona para el área de bodega y encuentro un candidato que reúne muy buenas características, que puede ser un tremendo aporte en la organización, pero además de tener experiencia en el área de bodega, esta persona le tocó armar en 2 empresas previas el área de logística. Y yo sé que mi empresa hoy día no tiene un área que hay un proyecto que en 6 meses más se va a armar un área de logística. Y digo, tate, esta persona podría ser la adecuada. Converso con mi jefe, se conversa con las otras áreas y a lo mejor se adelanta el proyecto algunos meses porque ya tenemos a la persona adecuada. O sea, eso es una detección de un potencial clave y estratégico para la organización. Pero para poder hacer eso, la persona que hace la selección tiene que estar al tanto de qué, de los proyectos de la organización, tiene que estar al tanto de la dimensión estratégica de futuro de la organización. O sea, si no estamos entendiendo a la organización como un ente que va a requerir competencias en el mediano y en el largo plazo, si no tenemos esa dimensión temporal metida en la cabeza, si no estamos al tanto de cuál es la estrategia de negocio de la organización, ¿cómo podemos buscar talento? Sí, sí, esto es una cosa casi aberrante, porque quienes debieran estar al tanto de todos los proyectos relevantes de desarrollo de la organización tendría que ser la persona que hace selección. ¿Y qué es lo más habitual que uno ve? Que quien está en selección está metido en lo operativo, tapado de pega hasta acá, con anteojera y trabajando así. Sin ninguna mirada más general, sin ninguna mirada más estratégica. ¿Cómo podemos convertirnos en socios estratégicos de una organización si no tenemos ese alcance? Por eso que es tan crítico. Por eso que es importante que estemos súper situados en la organización como organización. Nuestro rol en selección por competencias no es cubrir vacantes. Eso es parte de lo que hacemos. Lo relevante es cómo generar un aporte de valor estratégico para la organización. Estamos obteniendo el talento, y no el talento para hoy, el talento para hoy, mañana y pasado mañana. Eso es fundamental, ¿no? ¿Qué pasa con las técnicas y herramientas que usamos para evaluar? Bueno, inevitablemente esto nos implica un salto a usar las típicas herramientas de uso tradicional, la que ni siquiera nos hemos cuestionado cuando hacemos selección. Es como la persona que llega a un área de selección, le dice, mira, acá pasamos estas pruebas. Ya, ok. ¿Y la entrevista que hacemos? No, la clásica entrevista en profundidad, la entrevista artística, ¿no?
Y uno dice, a ver, perdón. O sea, si vamos a usar herramientas, tienen que ser herramientas que hayan sido racionalmente decididas, ¿no? Es decir, que hayamos evaluado la pertinencia de su uso para los diferentes tipos de funciones. Si miramos competencias, bueno, tendremos que tomar herramientas que nos permitan medir esas competencias, que nos permitan evaluar esas competencias. Es decir, esto genera un giro desde el simple hacer lo que hemos hecho siempre, porque se ha hecho siempre, a aplicarle un poquito más de evidencia al asunto. O sea, decidamos con rigor qué es lo que tenemos que aplicar, porque solamente desde ese rigor aplicado que vamos a poder generar aportes estratégicos. ¿Okay? Yo, en cierta medida, fíjense que estoy contento con esto del teletrabajo, particularmente en selección, porque créanme que el teletrabajo obliga necesariamente a tener que empezar a pensar lo que se hace. Porque de partida, ya las reuniones y entrevistas hay que formalizarlas, porque hay que aplicar horarios para eso. Así que si me tengo que reunir con un jefe o un gerente para levantar un cargo, tengo que fijar la reunión, o sea, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero además en el ámbito de las pruebas, ¿qué pruebas puedo pasar en teletrabajo? O sea, ya no tengo la posibilidad del presencial, ¿eh? Papel y lápiz. Entonces necesitamos aplicar tecnología dentro de eso. Y lo más entretenido del asunto, que puedo pasar pruebas proyectivas en selección como modalidad de teletrabajo, que sabemos que técnicamente no se deben utilizar en selección, porque su uso es más bien en el ámbito clínico, pero no tienen predictibilidad de desempeño en el ámbito laboral, por lo tanto, no debiéramos usarlas. Bueno, hay muchas organizaciones y empresas que las han usado y las usan. ¿Las podrán seguir usando en contexto de teletrabajo? Ahí se hace más difícil, ¿no? Entonces, dado eso, me parece que esta nueva dinámica de relación laboral que estamos teniendo nos obliga a ser un poquito más evaluativos y a salir de la inercia histórica y situarnos y ponernos en un plano que es un poquito más pensado, ¿no? Por otra parte, la proyección de nuestro juicio evaluativo, ese que ponemos en los informes, ¿no? ¿Ah? Y que decimos si la persona es apta, no apta, apta con reparo. Bueno, eh, es un foque, o sea, es un foco pensado en términos de buscar el ajuste al cargo actual o pensado en términos de un ajuste a mediano y largo plazo. Créanme que esto cambia muchísimo, porque si yo solo tomo las características actuales del cargo y solo busco personas en términos del ajuste al cargo actual, el tipo de juicio evaluativo que yo pongo puede generar efectivamente una mirada que no se va a condecir con lo que es el largo plazo. ¿Ok? Por otra parte, cuando hacemos sugerencias a nivel de informe, sugerencias de qué hacer con esta persona que vamos a contratar y que hemos seleccionado, bueno, es un foco que está centrado en solo facilitar la inducción y la nivelación al cargo. Es decir, la persona está apta con algunos reparos desde el punto de vista técnico en esto y sería conveniente que durante su proceso de inducción se le familiarice con metodologías y técnicas, es decir, pensado en términos del cargo o hacemos sugerencias pensando en maximizar el aporte de largo plazo dentro de la función. Es decir, esta persona presenta tales potenciales, sería interesante ¿eh? Plantearle desafíos de tal y tal característica para que pueda, o por una parte, desarrollar carrera dentro de la organización, o incluso modificar la misma función para que la función cada vez genere más valor para la organización. ¿Eh? O sea, nuevamente, ¿dónde nos ponemos? ¿Nos ponemos en lo operativo técnico o nos ponemos en lo estratégico? Tipo de vínculo con la organización. Y este es el punto final que me parece que es lo que resume en definitiva todo, ¿no? ¿Vamos a ponernos desde lo técnico y operativo o vamos a posicionarnos desde lo estratégico? Y esto no es solo una declaración de intenciones. Esto tiene que ir de la mano con acciones concretas para esto. Es decir, ¿cómo podemos saltar
desde un seleccionador que está tapado de pega, trabajando a horarios insólitos, porque son los horarios en que la gente puede ir a entrevistas, ¿no? Ese que mencioné alguna vez que se queda sin almorzar incluso, porque esa es la hora de almuerzo donde mucha gente puede ir a entrevistas. El, ¿Cómo pasamos de ese personaje con anteojera, trabajando acá, con el cargo, a una persona que sea un asesor estratégico de la organización, que le pidan su opinión cuando hay que mirar cargo, y que ¿cómo hacemos ese salto? Ese salto no se va a conseguir porque queramos hacer el salto. Hay que hacer cosas para eso. Hay que posicionarse dentro de la organización. Hay que entender y hacer entender que mi rol es distinto. Pero eso implica el estar vinculado diferente con el resto de la organización. Y ese vínculo es un vínculo que tenemos que aprovechar de que cada vez sea de mayor espacio de influencia. Voy a contar solamente un caso a ese respecto. El, Imagínense lo que ocurre cuando llega un gerente que le renunció a un jefe de área ese mismo día, sin aviso. Llega desesperado al área de selección. ¿Eh? Y como les decía alguna vez, viene la fantasía, ¿no? De que le pregunta a la persona en selección, ¿tendrás en carpeta a alguien para...? Así como que uno tuviese mucha gente, ¿no? La verdad que sabemos que no es así. Dice, no, no, es que sabe don Mario que necesitamos un tiempo para esto, mínimo 2 semanas. 2 semanas, no, 2 semanas es imposible. Necesito ya a la persona. Mire, vamos a hacer todo lo posible por... Y se va el gerente y se queda la persona de selección con el cacho. Conversa con su jefe, le dice el jefe, oye, ¿y vino don Mario en persona? Vino él en persona. Es importante, dale prioridad. Y darle prioridad significa, por supuesto, deja todo pendiente y dedícate solo a trabajar en eso. Y eso fue lo que hace la persona, se dedica a trabajar hasta las y tantas todos los días y logra en menos de 2 semanas tenerle una terna. Feliz, agarra el teléfono, llama a don Mario, buena noticia, le tengo terna. Ah, maravilloso. Ya, necesito que me dé horarios para entrevistarlo. Mira, uno cítamelo para la próxima semana, para el lunes a las 9. No, no, tengo reunión. No, para el lunes a las 3 de la tarde. El otro para el mar. No, no, que viajo. No, tendría que ser para 2 semanas de... Y ahí uno no entiende nada. Dice, ay, pero ¿cómo? O sea, ¿esto no era urgente? Logré tener a las personas antes de 2 semanas y ahora se me va un mes. Entonces uno dice, típico. O sea, llegó el gerente con la jineta a poner poder arriba de la mesa para presionar y la verdad que esto no era urgente. Entonces más encima me enrabio. Ok, le mando a las personas y los tres quedan rechazados. Vuelta a foja cero. Eso que parece casi esquizofrénico es una lógica muy habitual en el sistema de trabajo. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Bueno, pasó la vida. Pasó la vida. Que don Mario salió de la reunión con el de selección, dijo, de aquí a 2 semanas no tengo antes una persona, tengo un problema. ¿Qué hago? Lo enfrento. Del cargo voy a sacar 3 funciones. Esta me la voy a quedar yo, esta se la voy a pasar a Juanito, esta se la paso a Pedrito. Y el resto, que arda Troya. Nadie la va a hacer. Que pase lo que pase. ¿Y qué ocurrió a los 2 días? Se dio cuenta que no se murió nadie. ¿Estamos sobrecargados? Sí. ¿Estamos sobrecargados? O sea, ¿requerimos una persona? Sí. Pero, fíjate que esta función que yo le saqué y que la hago yo, es razonable que la siga haciendo yo. Y esa que le pasé a Juanito, es razonable que la siga haciendo Juanito. Entonces vamos a aprovechar esta instancia para hacer reajustes de funciones. Y se pone creativo. Y le empieza a tomar el cargo que ahora ya no tiene ciertas funciones y le agrega otras más. Así que no es raro que cuando llega finalmente los postulantes no calzan con el cargo. ¿Cuál fue el problema? Que la persona en selección se desconectó de su cliente interno, se dedicó a trabajar así. No generó el vínculo, no lo llamó por teléfono durante esos días a ver cómo estaba, qué cosas había hecho. O sea, no se concibió a sí mismo como asesor estratégico, se concibió como operativo, como técnico. Y cuando uno está enfocado solo en lo técnico y operativo, el impacto que tiene en la organización es de ese nivel, es de ese nivel. Y puede que finalmente todos los gerentes y ejecutivos se llenen la boca respecto de que, que la obtención de talento es un factor estratégico para la organización. Y cuando llega la hora de los que hubo, resulta que no hay recursos para hacer selección.
¿Y por qué? Porque claro, porque es una función operativa y las funciones operativas son costos, no son inversiones. Bueno, para que esto se transforme de verdad en una inversión y que de verdad posicionemos la obtención de personas, la obtención de talento como un eje estratégico, tenemos que ser estratégicos. O sea, este es un tema que a mí me da mucho pudor. Incluso desde la época en que yo estudiaba psicología, sí, allá por el Pleistoceno, incluso desde esa época, muchos decían que selección, no, que lata trabajar en selección sea una cuestión tan operativa. Y cuando uno se mete a trabajar en selección, uno se empieza a dar cuenta de, perdón, o sea, estamos en el foco más crítico y estratégico de relación, organización, entorno. Porque estamos justo en la frontera donde nos movemos con el talento que hay en el mercado hacia el talento que tiene que haber en la organización. Entonces, ¿cómo no va a ser estratégica la función? ¿Cómo no va a ser crítico? Imagínense lo que significa hacer durante 2 o 3 años selección en una organización. Una vez pregunté en un programa, ¿cuántas personas que hay trabajando en ese minuto en la organización han pasado por su proceso de selección? Y alguien levantó la mano y me dijo, ¿sabes qué? Así como ha visto a vuelo de pájaro, entre el 70 y 75% de la gente que hoy día trabaja en mi empresa pasó por mi proceso. Y yo le dije, mira qué interesante. ¿Te has dado cuenta tú que ocurre el siguiente fenómeno? Que puedes perfectamente tomar el teléfono y llamar a cualquiera de esas personas y va a ocurrir que esa persona no solo te conoce de nombre, te conoce en persona, estuvo conversando contigo una buena cantidad de minutos, ¿no? Segundo, valora muchísimo la calidad de tu trabajo, porque gracias a él quedó, o sea, tiene un muy buen concepto de tu trabajo. Y tercero, que es parte directa de tu red de influencia en esa organización. Y se quedó para adentro, dijo, fíjate que nunca lo había visto así. No, po. ¿Y por qué no lo has visto así? Porque está ahí tapa de pega. Porque no te has dado ningún minuto para agarrar el teléfono después de 3, 4 meses de una selección, llamar a la persona y decirle, oh, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas que te hice el proceso de selección? Sí, sí, sí. ¿Cómo han dado tu inserción en la organización? ¿Ah? ¿Cómo ha sido tu onboarding dentro de la organización? ¿Ah? ¿Qué cosas has visto? ¿Qué te parece? Para ver, ¿cómo creen ustedes que quedan ante la otra persona? Primero, o sea, mejor todavía el proceso porque hay seguimiento, ¿no? Pero segundo, se empieza a generar vínculos. Empezamos a mantener ciertos vínculos. Y si somos estratégicos y logramos establecer esos vínculos con las personas claves en la organización, ¿cómo nuestra voz no va a pesar más? Entonces, yo de repente me agarro la cabeza porque digo, estamos en dos instancias críticas. Primero, estamos en todas las instancias donde podemos redefinir los cargos, que es cuando quedan vacantes. Eso es intervenir en la estructura. O sea, tenemos el poder, o al menos tenemos la instancia de poder influir sobre qué se hacen los cargos, cuáles son las competencias relevantes, cuáles son las condiciones estructurales de las funciones. Y además, estamos en el contacto directo con las personas que van a trabajar en la organización. Estamos generando ahí también un vínculo. Es decir, tenemos la posibilidad de convertirnos en gestores estratégicos. Entonces, cuando uno hace selección por competencia, más todavía, porque ya el concepto de competencias, como lo vimos al inicio, nos obliga a situarnos en lo global de la organización. Es ese precisamente el enfoque que necesitamos para poder hacer todo esto. Si trabajamos en selección como modalidad tradicional, esto se hace mucho más difícil. Pero por competencia estamos obligados. Estamos obligados a entender qué es lo que determina la efectividad dentro del cargo. Estamos obligados a entender que no son solo factores asociados al conocimiento de la persona, también tiene que ver con factores estructurales. Si abordamos desde la competencia, podremos incluso decir y aportar elementos, por ejemplo, para el desarrollo organizacional. O sea, nuestra posibilidad de intervenir dentro de la organización y convertirnos de verdad en aportadores estratégicos está ahí a la mano. Y si no lo hemos aprovechado, es exclusivamente
exclusivamente porque no hemos logrado autoentendernos a nosotros como aportadores estratégicos. Y nos hemos quedado solo en la dimensión operativa, en sufrir el trabajo. Porque uno ve a una persona que trabaja en selección y uno ve un sufriente, ¿no? Que está desbordado, que está tapado de trabajo, que ya está tapado de trabajo y le llega más trabajo todavía. Entonces, bajo ese contexto, por supuesto que se hace complejo, ¿no? Pero cuando uno se concibe diferente, cuando uno empieza a apretar las tuercas más precisas en la organización, el esquema necesariamente cambia. Y por eso, y cierro con esta idea, por eso que cuando diseñamos este diplomado en gestión estratégica, en selección y evaluación de personas, le dimos fundamentalmente este foco. Y es un foco ojo, que también nos ha obligado a tener que remirarnos, porque no crean que este tema de la pandemia nos ha sido gratuito, ¿no? O sea, esto implica también haber tenido que hacer ajustes dentro del programa. Porque eso es lo esperable. Lo esperable es que cuando estamos en lógicas de cambios de contexto, también las competencias se afecten, también eso genere situaciones distintas. Por ejemplo, hoy en día el programa lo estamos iniciando en modalidad online. ¿eh? Pero incluso en el caso en que este programa llegase a pasar a una modalidad presencial, se va a mantener una lógica también de streaming, ¿verdad? Para poder mantener, porque lógicamente las nuevas condiciones requieren nuevos tipos de competencias, requieren ajustes. Entonces, el profesional de la selección tiene que ajustarse. Y esa es una cuestión fundamental y estratégica. O sea, el profesional de la selección que ha sido no puede seguir siendo. No podemos seguir haciendo selección a la usanza tradicional, con falta de rigor, usando pruebas que no son las adecuadas. Tenemos que movernos hacia un estándar distinto, y no solo hacia un estándar que sea técnicamente el correcto, sino que además sea un estándar éticamente adecuado. Porque no nos olvidemos que antes que trabajadores, antes incluso que psicólogos, somos seres humanos. Y nos obliga el mero hecho de ser seres humanos a tener una aproximación ética diferente en nuestro sistema de trabajo. No solo somos responsables por lo que ocurre dentro de la organización, sino que también somos súper responsables de lo que ocurre fuera. ¿Y saben por qué? Porque en cada proceso de selección que contratamos a uno, ¿cuántos más siguen estando en el mercado laboral y que han pasado por nuestra zona de influencia? De entrada, 2 más en la terna, probablemente unos 10 más que hemos entrevistado y decenas más que han pasado por las instancias evaluativas. Y esa gente no está en la organización, esa gente está fuera. Y uno dirá, sí, pero es que no nos importa porque están fuera. Perdón. O sea, ¿qué impacto estamos dejando en el mercado con nuestro trabajo? Todos hemos sido probablemente víctimas de algunos entrevistadores tóxicos. Y al revés, hemos pasado por algunas entrevistas con personas súper agradables. Eso no solo nos cambia el estado de ánimo, también nos cambia el tipo de percepción que tenemos de esa profesión. ¿Cuánta gente ningunea a la selección por las pésimas experiencias que ha tenido, tanto personales como de otras personas? Y estamos hablando de la gente que no quedó en los procesos. Entonces, la ética para nosotros tiene que ser un factor fundamental. Aquí hay una responsabilidad social súper importante que también tenemos que visualizar, que en conjunto con lo técnico, con el rigor, con la evidencia, debiera constituir el corazón de nuestro aporte estratégico para la organización. Cierro con eso lo que es la charla propiamente tal, ¿no? Y me gustaría ahora ver el tema de las preguntas. No sé, Súper, Marisol, digamos, si Ricardo. tú tienes No ahí... sé si quieres leerlas tú o te las leo yo, que es más cómodo para ti. Prefiero que la leas tú porque acá te lo tengo en chiquitito en pantalla. Súper. A todos vamos a hacer las preguntas que han puesto en el chat. Por orden, esperamos que alcancemos a hacerlas todas. Ya llevamos 1 hora 20 de la charla, espero les haya gustado. Y como les comentó Ricardo, el diplomado se va a dar de forma virtual, online, como vieron esta charla, y si en algún momento se vuelve a la forma presencial, seguirá a través de streaming, para los que les acomode el formato. Primera pregunta, Ricardo. Ya. Dice 2 preguntas. Material para estudiar medición de carga laboral, si es que hay, y cómo se accede a material para comparación de rentas a nivel de mercado. Ya.
medición de carga laboral, eso ya implica tener que hacer una mirada mucho más específica de los tipos de funciones. No tengo referencia directa de algún material a nivel como de instrumento para hacer eso, pero si a la persona le interesa, pídele que me escriba directamente para yo poder, digamos, darle alguna referencia más específica de eso, porque tengo que buscarlo. ¿Sí? De inmediato no la tengo mucho en la cabeza. Súper. Y lo segundo me dijiste era, ¿Cómo se accede a material para comparación de renta a nivel de mercado? Que es lo mismo ah, al final. sí, sí, no. Pero es que tiene un carácter distinto, porque para Claro, comparación de renta, eso necesariamente nos implica tener que remitirnos a las famosas encuestas de remuneraciones. claro. Y las encuestas de remuneración no están gratuitamente disponibles en el mercado, y son evidentemente instrumentos fundamentales para poder hacer estructuras y comparaciones de renta. Generalmente uno se las consigue de una u otra manera, si es que no las quieres pagar directamente, pero existen, y he visto a nivel de web incluso, algunos organismos que disponibilizan alguna de esta información, que no es global y completa de todas las organizaciones, pero que sí nos da al menos un referente mínimo respecto de cómo se están comportando los niveles de renta. Ahora, el problema de los niveles de renta es que se afectan muchísimo de acuerdo a las condiciones contextuales. Entonces, información que ya tiene 1 o 2 años, comparativamente a la que va a tener hoy día y comparativamente a la que va a haber del 2021, también va a ser distinta. Entonces, no sé si revisar una información del 2019 pueda llegar a ser útil para el 2021, porque ahí lo más probable es que venga una baja no despreciable de lo que son los niveles de renta, pero sí, sí existen. Súper. Otra pregunta, ¿cómo se debería estructurar una descripción de cargo? Y lo otro, si esta debe ser informada al trabajador. Ya, la descripción de cargo o el descriptor de cargo, el formatos hay para todos los gustos, pero en general, ¿qué es lo que debieran contener? Primero deberá contener una identificación del cargo, o sea, cuál es el nombre del cargo, de qué área depende, ¿verdad? La fecha de definición. Mucha gente se olvida de ponerle la fecha, y la fecha es súper importante porque los cargos ustedes saben que van cambiando, ¿no? Entonces eso es muy clave. Deberá haber un objetivo del cargo, un objetivo general. O sea, cuál es la misión, a qué apunta este cargo, y luego, fundamentalmente, el desglose respecto de las funciones principales y las tareas que tienen que ser realizadas, ¿no? Además de eso, se suele incluir algunas características que se van a requerir para poder ejercer el cargo. Por ejemplo, si es que se requiere alguna formación en particular, años de experiencia haciendo alguna cosa en específico, ¿eh? Pero que están fundamentalmente asociados a lo que el cargo requeriría para poder funcionar y operar. Algunos agregan con qué otros cargos tiene relación y para qué, ¿verdad? Que puede tener la forma como se las estoy describiendo, o derechamente poniendo un organigrama breve, resumido, del área donde va a trabajar el cargo. ¿Eh? Y últimamente, en las organizaciones donde efectivamente esto lo tengan implementado, además se agrega el perfil de competencia. ¿Eh? El general es como habitualmente uno genera una descripción de cargo, y respecto de si debe pasárselo a la persona del cargo, o sea, eso es básico. Básico. De hecho, lo mínimo que uno esperaría es que esta descripción la tuviesen todos los trabajadores respecto de su cargo, porque de una u otra manera es la carta mínima de navegación. Ahora, también seamos realistas, no es habitual que las organizaciones los tengan hechos. A ver, probablemente las grandes organizaciones, las que tienen estándares mundiales, sí lo tienen, y para todos los cargos está descrita la descripción de cargo. Pero piensen todo lo que ocurre en el mundo de las pymes. Es raro que tengan descritos todos los cargos, porque además eso es un trabajo que requiere pagarse, o sea, hacer las descripciones no es algo que sea muy barato. Y hay muchas organizaciones que hay que decir que cuando lo tienen que hacer, a veces por obligación, porque tienen normas ISO implementadas, para abaratar los costos, le dan el trabajo de hacer las descripciones de cargo, por ejemplo, al profesional de más bajo nivel de calificación del área de recursos humanos, o incluso a los estudiantes en práctica, que aprenden un kilo cuando lo hacen, ¿eh? O sea,
desde el punto de vista del estudiante en práctica es maravilloso, pero claramente no es una persona que tenga las mejores distinciones en la cabeza para poder discriminar y hacer una buena descripción. Como quien dice, cumplen con tener la descripción, pero no siempre las descripciones son muy buenas desde ese punto de vista. Así que ahí habría que hacer un poquito la salvedad. Pero sí, sí deberían tenerla todos los trabajadores. O sea, sí, es algo bastante básico. Súper. Otra pregunta. Dice, hola Ricardo, te escribe Andrés Lucero, un ex alumno. Espero te encuentres muy bien. Consulta. ¿En qué Un gusto, focos Andrés. recomiendas desplegar energía para influenciar a la organización desde los procesos de selección? Muchas organizaciones no tienen instalado el enfoque de consultor desde selección y a la inversa, Ujú. ¿cuáles son las competencias relevantes de ese consultor de selección, más allá de hacer selección? Un abrazo, Por Ricardo. Dice supuesto, él. por supuesto, sí. A ver, una cuestión súper, súper, súper clave. Si no existe la función consultor de selección, si no existe la función business partner en recursos humanos, si no existe, da lo mismo, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama job crafting, para los que lo conocen lo entenderán perfectamente, que tiene que ver con que una persona que está ocupando un cargo inevitablemente deforma el cargo a medida que lo ejerce. Es decir, van a haber ciertas cosas que por sus propios objetivos y su propio estilo de personalidad va a empezar a agregarle al cargo y otras cosas que por su estilo, forma de personalidad y necesidades va a dejar de hacer del cargo. Es decir, que pase un ocupante por un cargo durante 1 o 2 años, cambia el cargo. Y eso es algo inevitable, y es algo humano que ocurra. Por eso cuando entramos a un cargo donde han pasado 3 o 4 personas en un periodo de 7 años, ese cargo está convertido en un engendro, en un Frankenstein. ¿Eh? Mayor razón todavía para entrar a picar cuando tenemos que definir el perfil. Entonces, dado que este proceso siempre ocurre y siempre la persona está modificando y modulando, va a depender cuál es el margen de manejo que tiene para modificar su función. ¿Y por qué lo planteo? Porque si yo estoy contratado solo para hacer selección, bueno, dentro de la selección hay algo que se llama tener que levantar el perfil del cargo. Y nadie me ha dicho cómo tengo que hacerlo. No está escrito en ningún lado cómo tengo que hacerlo. Y eso perfectamente puede ser que yo le mando un correo al jefe y decir, mándame cuáles son las características del cargo, que es el pésima manera de hacerlo, o agarrar el teléfono y decir, ¿sabes qué? Sería bueno que nos juntáramos para poder conversar respecto de esto. Ah, no, es que yo te puedo mandar un correo. No, está bien, si quieres mándamelo para partir la conversación, pero tenemos que juntarnos para definir esto. Y creo una reunión, me junto con la persona y en la propia reunión vamos pimponeando estos temas. Yo le voy poniendo sobre la mesa no solo decir si es difícil o no difícil encontrar lo que está pidiendo, sino que también pongo sobre la mesa todo mi conocimiento de la estructura de la organización, de los planes estratégicos, o sea, veo cómo todo se relaciona respecto de eso. ¿Qué genera en mi interlocutor? Que me estoy posicionando distinto. Y como le decía antes, y lo más probable es que el día de mañana, cuando tenga que hacer algún cambio en algo de recursos humanos, me llama. ¿Por qué? Porque me estoy posicionando distinto. Mi cargo sigue siendo el mismo, pero las funciones que estoy haciendo las estoy modificando. Estoy siendo estratégico. Ahora, ¿eso lo hago con todos los procesos de selección que tengo que hacer? A lo mejor no, pero ¿con cuáles sí? Con aquellos que me van a significar un posicionamiento estratégico y de influencia mayor, porque tengo que armarme una estrategia. Nadie de buenas a primeras, de un día para otro, va a llegar y va a, oh, he adquirido un posicionamiento estratégico porque alguien me lo dio. Como, como se dice en la dinámica de poder, el poder no se da, el poder se toma. Y en este caso esto es más cierto que nunca. O sea, si yo quiero generar aportes estratégicos, yo me tengo que tomar el poder para hacer eso. Yo tengo que empezar a demostrarle a la organización que mi mentalidad es distinta. O sea, si yo me junto con un jefe de área y el jefe de área nota que yo entiendo de qué va el área, entiendo no solo los procesos técnicos que se hacen en el área, entiendo la problemática que hay dentro del área.
casi como quien diría, entiendo lo que hay tras bambalinas, ¿no? Dentro del área, conozco los planes, conozco cuáles son las problemáticas genéricas de la organización. O sea, obviamente que ya me estoy posicionando de manera distinta. Pero para eso, lógico, tengo que saber esas cosas. ¿Cómo me puedo enterar de esas cosas si mi pega se remite a llegar a mi oficina, sentarme en mi lugar, ver el computador, entrevistar gente, llamar, qué sé yo? Si estoy solo haciendo eso, ¿cómo me entero de lo que pasa en la organización? ¿Cómo me entero de los planes de negocios? ¿Cómo me entero de las estrategias? ¿Cómo me entero de los conflictos? ¿Cómo me entero del día a día de las áreas? No puedo, no puedo. Entonces, necesariamente tengo que generar, de a donde sea, no tengo idea, pero me tengo que generar espacios de tiempo para poder hacer esa pega. Porque esa es la pega estratégica. Y por supuesto, como no todos tenemos todo el tiempo disponible, que de hecho no tenemos el tiempo disponible, hay que ser súper selectivo en eso. Entonces, debo identificar qué personas de la organización son a las que tengo que acceder con mayor influencia y tengo que diseñar estrategias para poder generar un vínculo desde ese punto de vista, para poder generar las conversaciones, para poder mostrarme. Y ojo, mostrarme cuando ya tenga algo que mostrar. Entonces, a lo mejor tengo que ser cauto. Antes de reunirme y juntarme con estos pesos pesados, tengo que recabar información. Tengo que saber, porque en el fondo, ese pequeño espacio de tiempo que voy a tener en un inicio, tengo que aprovecharlo bien. Es decir, tirando la raya a la suma, aunque no exista el cargo de consultor estratégico de selección, yo puedo crear esa función, yo puedo crearla. Pero eso implica un trabajo súper consciente y un trabajo específico del tema. O sea, esto no se va a dar solo, porque recuerden, el poder se toma, no se confiere. Eso. Súper. Bueno, llevamos terminando casi, pero hay una pregunta que está muy Ujú. de la mano con otras, que es por qué las Ya. instituciones en general buscan profesionales fuera en vez de buscar personas adentro, si tienen miedo a que conocen sus debilidades dentro de la empresa para no contratar a alguien dentro de la misma. Ya, eso es bien particular. ¿Ah? Eh, a ver, las organizaciones antiguas, llamemos antiguas ya por los años 50, eran enormes estructuras corporativas, ¿ah? Enormes, y dado que eran enormes, habían un montón de niveles jerárquicos. En esas estructuras, hacer carrera interna era muy fácil, era muy fácil. Entonces yo podía saltar desde este nivel al que viene, y al que viene, al que viene, y podía hacer carrera completa. Cuando las organizaciones empiezan a hacerse más planitas, un poquito más horizontales, empezamos a encontrarnos con lo siguiente, que hay pocos niveles de cargo. Gerente general, gerentes, jefes de área, operativos. Cuando tenemos una estructura muy plana, la posibilidad de pegarse saltos de un nivel a otro es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque las competencias que se requieren, por ejemplo, para un cargo de gerencia, son bastante distintas de las que se requieren para un cargo de jefatura. Entonces, pasar de jefe a gerente es un salto muy grande. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que esta persona que está de jefe de área evolucione a ser jefe de área de una empresa más grande, o sea, fuera, y luego eventualmente podría llegar a ser gerente de una empresa de un tamaño similar al que tenía antes. Es decir, hay una dificultad, primero que nada, estructural, que tiene que ver con que los saltos de competencia de una posición a otra son muy altos. Y sería muy raro que yo le diera la posibilidad a un jefe de área en esta organización que pase a gerente si es que yo no lo he visto desplegar destrezas de otro nivel. Sí, probablemente voy a traer jefes de área de empresas más grandes, que son ya más cercanos en términos de responsabilidad de lo que podría ser el gerente de acá. Entonces, esa es una de las posibles explicaciones. Otra posible explicación, y que no es menor, es que hay algunas organizaciones que adrede dicen, yo voy a requerir talento externo porque me interesa tener talento externo del mercado. Es decir, quiero renovar miradas. Como alguien dice, quiero tener savia nueva, savia fresca, sangre fresca en la organización, ¿no? Y eso también puede operar como un mecanismo para que yo no mire tanto dentro. Y el tercer factor
Si yo genero estas promociones internas, ¿qué pasa con aquellos que no fueron promovidos? ¿Qué tipo de posible resentimiento se puede generar en los que no fueron promovidos? ¿Y qué tipo de problemáticas internas me genero con estas promociones? Ejemplo, eh, tengo un nivel de cargo donde falta el jefe. ¿A quién pongo de jefe? ¿Al mejor que está acá abajo? Si pongo al mejor que está acá abajo, se me genera un problema. Por ejemplo, área de venta. Vacante supervisor de venta, ¿verdad? Supervisor de venta, está vacante. ¿A quién pongo? ¿Pongo al mejor vendedor como supervisor de venta? O sea, cualquiera que piensa en términos de competencia diría absurdo, porque las competencias para ser un buen vendedor no son las mismas competencias para poder ser un buen supervisor. Es decir, pierdo al mejor vendedor y me puedo estar ganando un pésimo supervisor. Y como además no lo puedo tirar para abajo, después tengo que echarlo. O sea, pérdida por todos lados, ¿no? Pero, ok, entonces vamos a tener que buscar al que tenga mejores condiciones para supervisor, aunque no sea el mejor vendedor. ¿Cómo creen ustedes que le parece al resto de los vendedores que asciendan a jefe, no al mejor vendedor? Entonces, eso genera roce. Ok, se relajan después que dicen, ya, mira, pero por lo menos, por fin vamos a tener un jefe que sabe cuál es la pega nuestra, ¿verdad? Entonces vamos a estar cercanos al jefe. Pero resulta que ese que fue promovido dice, bueno, ahora yo soy jefe. No pensarán estos otros que van a tener línea directa conmigo porque tengo responsabilidades con mi función. Entonces debo mantener una cierta distancia con mis antiguos compañeros. Y como eso es algo que no es natural para la persona, mantener la distancia, típico, cuando uno hace algo que no le es natural, lo caricaturiza. Entonces termina haciéndolo de manera exagerada. Y los otros se resienten y dicen, ah, ahora saco las garras. Este es el que siempre fue. Lo que pasa es que ahora está demostrando, o sea, empezamos a generar conflictividad interna. Entonces, cuando no tenemos una estructura suficientemente grande para poder hacer muchas promociones, para poder tener esta estructura que sostenga, a lo mejor para subir a este vendedor y no ponerlo en este equipo de venta, sino que ponerlo de supervisor de otro equipo de venta, si no tengo suficiente estructura para hacer esos procesos, es muy difícil que haya desarrollos de carrera interna. Y por eso que en muchos de los casos el reclutamiento pasa a ser de fuera. No sé si con eso explique la situación. Sí, súper Ricardo. Y la última pregunta, yo creo, las pruebas psicológicas, porque yo creo que esta vuelta podría cerrar, sobre todo por lo que tú hablas siempre. La pregunta es, Mm. ¿las pruebas psicológicas son claves como filtro para evitar un conflicto potencial del trabajador con la organización o sus pares? No sé si para evitar conflicto, pero a ver, el tema de las pruebas, Por eso. esto, esto, es, esto es casi un tabú, ¿ah? Digámoslo así, es casi un tabú. Las pruebas psicológicas, o sea, si me lo preguntan así como muy en confianza, a mí yo no tengo ninguna duda de que buena parte del posicionamiento que ha logrado ganar el psicólogo en selección en particular es porque pasa pruebas. O sea, es un poco triste decirlo, ¿no? Pero pensemos que el resto de la gente en la organización, la gran mayoría han tenido una formación más bien centrada en procesos y muy ingenieril, ya sea industrial, comercial, de lo que sea. Una formación muy ingenieril, donde en el fondo, si ellos se enteraran o supieran que en realidad la herramienta más importante en selección es la entrevista, evidentemente la entrevista por competencia, dirían, oye, pero ¿y no le pasaste ninguna prueba? No, porque no fue necesario, logré evaluar las competencias. Ah, no, es que si no pasaste prueba está mal hecho el sistema evaluativo. O sea, yo no tengo ninguna duda de que el hecho de que hayamos estado pasando pruebas ha logrado posicionar como que el área es un poco más seria. ¿Cuál es el problema? De que eso ha significado que podemos casi pasar cualquier prueba, ¿no? Y por eso que durante décadas hemos pasado pruebas, por ejemplo, pruebas proyectivas de personalidad, sin cuestionarnos si son adecuadas o no son adecuadas, ¿no? Entonces, eso ha generado, evidentemente, una posición de que siempre haya que pasar pruebas, ¿eh? Lo que no es verdad. Lo que tenemos que hacer es eh, evaluar competencias.
Y si tenemos que evaluar competencias, tendremos que encontrar las herramientas adecuadas para evaluar competencias. Eso significa, primero, la mejor digamos, más que la mejor, digamos, el mejor comodín evaluativo es la entrevista por competencia, porque nos permite, siendo entrevista por competencia, evaluar todas las competencias que queramos, ¿verdad? Pero además, podemos esto complementarlo con otro tipo de pruebas. Y hay pruebas psicológicas, como se diría, para tirar a la chuña. Hay montones. Lo que pasa es que hay un desconocimiento respecto de esas pruebas. A nivel de psicometría, hay un montón de pruebas, casi para medir lo que quieran medir. ¿Eh? Si no me creen, les puedo dar como una referencia. Métanse, por ejemplo, a TEA Ediciones, que es una empresa española de psicometría, que tiene miles de pruebas, están todas ahí disponibles, aprendan de ellas. De repente me da un poco de pudor o casi risa cuando, por ejemplo, a un colega uno le dice, mira, las investigaciones indican que no puedes pasar pruebas proyectivas, así que olvídate del Z, olvídate del Lucher, olvídate de la prueba del árbol, olvídate de las pruebas gráficas. Y además en las entrevistas no puedes sondear aspectos emocionales personales de la vida privada de la gente. No puedes preguntar respecto si tiene pareja o no tiene pareja, si tiene hijos o no, qué hace su familia, en qué trabajan sus padres. No puedes entrar a esas preguntas. Y el otro se queda mirando y dice, pero me deja sin herramientas. O sea, ¿cómo voy a hacer una evaluación si no te... No, no, no. No es que te deje sin herramientas. Lo que pasa es que tú no has estudiado las herramientas que debieras utilizar. No te has familiarizado, no sabes que existen pruebas psicométricas, por ejemplo, que te pueden ser mucho mejores predictores y que te miden mucho mejor que las pruebas proyectivas. Lo que pasa es que las otras las usas porque son las que has conocido. Pero ahí está el tema. O sea, las pruebas tienen que ser adecuadas para lo que yo necesito medir. Y eso implica que evidentemente tengo que, más que aprender qué pruebas puedo aplicar para, porque hay demasiadas. Lo que tengo que aprender es con qué criterios tengo que elegir las pruebas más adecuadas para medir lo que yo quiero medir. Entonces, eso es un foco relevante. No es que yo tenga que aprender de pruebas específicas, porque dicho sea de paso, la mayoría de las pruebas psicométricas son súper fáciles de entender y de aplicar. No requiere una gran complejidad. No es como pasar un test de Rorschach, que obliga a tener que saber de psicología, de estructura, de procesos, de dinámica. No, las pruebas psicométricas son muy simples. Entonces, más allá de aprender o no aprender la prueba, lo que tengo que aprender de verdad es el criterio de rigor, los criterios de medición. Tengo que repasar lo que es la validez, la confiabilidad, cuáles son los criterios bajo los cuales puedo generar buenas baterías de selección y de prueba. ¿Mm? Así que las pruebas sí son importantes en la medida en que me ayuden a medir lo que tengo que medir. ¿Podría no pasar prueba en un proceso? Podría no pasar. Porque si le hago una entrevista por competencia, puede que yo cubra muy bien todo. Pero es muy probable que para ciertas cosas yo necesite y requiera algo más. Por ejemplo, y cierro con esto, no es raro que cuando hacemos un proceso relativamente masivo, me refiero que tengo que entrar del reclutamiento 60 personas, no voy a entrevistar 60 personas. Probablemente voy a entrevistar a 10. Bueno, ¿a qué 10 voy a entrevistar de los 60? Cito a los 60, o todos juntos o en dos grupos de 30, a hacer una evaluación masiva con algún tipo de instrumento que me aporte alguna información. Podría ser incluso una prueba psicométrica de personalidad, que se puede pasar de manera colectiva, se puede pasar de manera rápida, y luego se evalúa el resultado y en base a eso puedo filtrar quiénes son los 10 que voy a entrevistar. Entrevisto a esas 10 personas y puede que incluya incluso ciertas habilidades específicas, requiera también pasarles una prueba a esas 10 personas. Es decir, el uso de las pruebas puede ser como un filtro inicial, solo para efectos de filtrar, o para ya medir elementos mucho más específicos y acotados de las cosas, ¿no? Así que el proceso de selección sin pruebas sigue siendo un buen proceso de selección. Ahora, lo habitual es que haya algún nivel de prueba, pero eso no quiere decir que el hecho de pasarlas o no pasarlas nos convierta en mejores o peores profesionales de la selección. Eso.
Súper, Ricardo, te damos las gracias por esta buenísima charla. Tuvimos No, 140 gracias a todos. personas. Ujú. A todos se les va a mandar la grabación de esta charla para que estés tranquilo, porque muchos me han escrito mail y me han preguntado. Y cualquier duda que tengan, cuando yo les mande el mail, me pueden hacer esas dudas y yo se las puedo hacer llegar a Ricardo. Así que muchas Ujú. gracias por su asistencia. No, muchas gracias a todos. Espero verlos en algún minuto.